¿Listo? Muy buenas tardes a todos. Terenguajé, Boraité, Changuirú, Valador, América Guá. Una cordial bienvenida a todos los valuadores panamericanos. Bienvenidos amigos avaliadores panamericanos. Welcome Pan American Value Friend. La primera frase que hemos pronunciado es en el lenguaje guaraní, el lenguaje nativo de Paraguay. Y antes que nada quiero agradecer la invitación a abrir esta interesante conferencia a la asociación perteneciente a APIP, la Asociación de Evaluadores y Peritos de Ingeniería del Paraguay. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, amigos. En esta ocasión, la conferencia será impartida por los abogados Manuel Céspedes y Bruno Tipach, ambos egresados de la Universidad Nacional de Asunción, y ambos con un excelente currículum que estoy seguro será, en este caso, esta particular conferencia, no solamente de interés, sino que nos ubicará con muchas dudas que tenemos en precisamente los datos dominiales que deben de ser asentados correctamente, y no solamente asentados, sino conocidos y abordados correctamente por los evaluadores. Quiero dejarles, antes de iniciar esta conferencia, con un mensaje que tiene que ver precisamente con lo que hemos pasado los últimos meses y que seguramente vamos a seguir aprendiendo de esta pandemia. Y este mensaje se resume en una pequeñísima frase. Y esta pequeñísima frase es: solidaridad y ánimo. Solidaridad y ánimo con todos nosotros, con todos nuestros países, con todos los cuerpos que nos ayudan en nuestro trabajo, y con ese mensaje de unión y fraternidad que nos caracteriza a los evaluadores panamericanos. Sin más, damos la entrada y la bienvenida cordial a los abogados Manuel Céspedes y Bruno Tipach. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Es para mí también un placer agradecer también a la Asociación de Evaluadores y Peritos de Ingeniería del Paraguay, asociados de la UPAP, por esta invitación y para abordar este tema tan importante que es el trato de los datos dominiales y cuál es su responsabilidad del tasador en el informe de evaluación. Los datos dominiales, cuando nos referimos a los datos del dominio de una determinada propiedad en el cual vamos a entrar, o el evaluador va a entrar a ejercer su profesión, y vamos a ver que una primera definición de evaluación, que es una opinión confiable, sustentable, que desprende de la competencia del evaluador, de la disponibilidad de datos pertinentes y también de la habilidad con que estos datos son computados y analizados. Vemos que habla de competencia del evaluador, disponibilidad de datos pertinentes. Tenemos a mano los datos, los verificamos, los analizamos
Otra definición que está, es la que, perdón, esta definición es del libro de Daniel Marcos Lee Ramírez. La siguiente definición están las normas técnicas de evaluación de bienes para entidades financieras. Es una resolución de la Superintendencia de Banco del Banco Central de Paraguay, en la cual nos dice la evaluación o tasación es la determinación técnica del valor de un bien basado en la utilización de criterios, metodologías normalizadas y reconocidas, en datos de referencia comprobables, en un estudio objetivo de las características, factores, influencias del bien, y no una simple opinión subjetiva sin sustento técnico. Aquí agregamos un poco sustento técnico a competencia del evaluador, a disponibilidad y análisis. El evaluador debe sustentar. Otra definición de un evaluador, Rodolfo H. Petile, ha escrito un libro sobre tasación y evaluación, él es de la nacionalidad argentina. Tasar o evaluar un inmueble es determinar el valor económico más probable del mismo a una fecha determinada en un mercado libre y sin influencia de factores que puedan distorsionar el valor mediante un trabajo técnico que comprende el conjunto de razonamientos, inspecciones, cálculos que permiten determinar dicho valor. De las tres definiciones, entonces vamos sacando palabras claves: competencia del evaluador, disponibilidad de datos, metodologías, no factores, eliminar los factores influenciables y un trabajo técnico. Muy bien. ¿En qué elemento, qué tipos de evaluaciones hace un evaluador? Vamos a ir un poquito avanzando. Y vamos a ver que la evaluación, y me voy a basar un poco en las normas paraguayas. En primer lugar, puede ser la evaluación como prueba judicial, y a esto se le denominan pericias judiciales. El evaluador debe estar inscrito en la Corte Suprema de Justicia, matriculado, y se debe sujetar a las normas procesales que establecen los diferentes códigos en los diferentes ámbitos, sea el civil, penal, laboral, ambiente, sea el lugar donde va a intervenir. Los evaluadores también actúan en las pericias administrativas. Evaluación en sede administrativa es cuando, por ejemplo, los evaluadores del Servicio Nacional de Catastro, funcionarios públicos, esto ya es fuera del ámbito jurisdiccional de los tribunales, pero son los que tasan y establecen el valor catastral o fiscal de las propiedades. También tasan el Ministerio de Obras Públicas, tiene sus oficinas, una gran oficina de evaluación, porque son los que deben evaluar todas las propiedades del Estado que van a ir a venta. En los municipios también la ley orgánica municipal que rige para todo el Paraguay en el tema de juzgado de faltas también admite la prueba pericial, y muchas veces dentro de esta prueba también es una evaluación. ¿Y quiénes la realizan? Y funcionarios que son nombrados muchas veces tienen
los títulos, las competencias necesarias, son nombrados o contratados también para cuestiones de gran envergadura. Muchas veces el Estado llama a través del sistema de contrataciones públicas a la prestación de servicios de evaluaciones, y ahí es donde entran las contrataciones públicas, y en este caso el evaluador se tiene que sujetar a las normas institucionales y a la ley ARTI, a todo el conocimiento que ha venido adquiriendo a través de su formación. Luego están las evaluaciones privadas. Cuando hablamos de privadas, y cambie un poco el color, los dos primeros sabemos que son de derecho público. En derecho público, yo sé que muchos de los países que están participando tenemos los mismos principios. En derecho público, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. En cambio, en derecho privado, la regla es al revés. Todo lo que no está prohibido está permitido. Muy bien, las evaluaciones privadas realizadas por profesionales capacitados. Están las evaluaciones financieras para los bancos, para las hipotecas, las evaluaciones inmobiliarias para compras de terreno, evaluación de alquileres. Aquí hay una gran, así como por eso decíamos, lo que no está prohibido está permitido, por lo tanto el evaluador tiene un gran mercado para el ejercicio de su profesión y se rige también por sus normas, por las normas jurídicas en general y la ley ARTI de la evaluación. Podemos pasar. Bueno. El informe de tasación. Sabemos que el informe de tasación es ya la presentación cuando es en sede judicial. El informe de tasación se lo realiza, se llama el nombre, o sea, informe pericial, pero siempre es un informe de tasación. Para poder usar un modelo, Paraguay tiene dentro de una norma técnica de evaluación de bienes para entidades financieras, que ya habían también mencionado una definición, y en esta norma, cuando habla presentación del informe de tasación de inmuebles urbanos, tiene inmuebles rurales, voy a usar esto como un ejemplo, nos dice que la presentación del informe o certificado de tasación deberá detallar la mayor cantidad de datos posibles sobre el inmueble. Se incluirá el contenido básico, dice, de los siguientes tópicos. El primero es, ¿quién solicita los servicios de tasación? Una persona física o jurídica que encomendó el trabajo. Vamos a ver que puede ser propietario o no. Propietario es cuando el propietario, vamos a una evaluación privada, solicita a un evaluador la evaluación de un determinado bien, que sabemos que puede ser cosas muebles o inmuebles. Estas cosas muebles o inmuebles se subdividen en registrables y no registrables. En el caso de Paraguay, los bienes inmuebles son registrables y los vehículos. Entonces, también puede ser una persona que no sea propietaria, como el caso de un inquilino que no tiene un título de propiedad, pero sí tiene un contrato de alquiler, y en el contrato de alquiler se le autorizó a hacer mejoras, necesita evaluar las mejoras. Puede ser un ocupante precario,
que hizo mejoras y para poder un poco hacer valer sus derechos necesita tasarse. También, como dijimos, dentro de las pericias judiciales, las partes, ahí generalmente siempre en las pericias entran 3 evaluadores, uno por cada parte. Si hay varias partes, el código de procedimiento o procesal, los códigos de procedimientos procesales establecen que se tienen que juntar los que tienen el interés, la mayor similitud en los intereses. Entonces estos se juntan, nombran y hablando un poco de los honorarios, se hacen cargo de los honorarios de sus peritos. La otra parte o las partes que están en contrafrente también presentan, se hacen cargo de su perito, y el juez también nombra un tercer perito imparcial, y en este caso, quien debe pagar es el Estado, paga a este perito, se establece generalmente un porcentaje del 5% de lo evaluado, y en el caso que el vencido sea solvente, el Estado puede ir después contra el vencido para recuperar el honorario del perito. Un poco explicando así dentro de estos ejemplos para ir un poco encomendando. En materia también el objetivo del trabajo. Siempre el evaluador tiene que hacer el trabajo lo más completo dentro del objetivo que se le viene. En el tema de las pericias, a esto se le suele denominar los objetivos de la pericia, que las partes siempre presentan, piden al juez, el juez puede agregar más, y entonces ahí. Muy bien. Y ahora entrando en la parte de los dominiales. El certificado también debe identificar la propiedad. ¿Cómo la identificamos? En principio existe un sistema catastral que en las áreas urbanas se denomina cuenta corriente catastral, que está compuesto por por 4 grupos de números. El primer número de 2 dígitos corresponde al distrito o zona. El segundo grupo corresponde a la manzana. El tercer grupo al lote. Y el cuarto grupo así tiene propiedad horizontal o propiedad por pisos o está sometido a propiedad por piso de departamento, como lo llamamos aquí, o lo denomina el Código Civil paraguayo. Muy bien, tenemos que identificar al dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Verdad? Y eso siempre es el título. El dueño está respaldado por su título de propiedad, que tiene un número de finca. Porque ha comprado la propiedad, se le ha otorgado un número de finca. Hoy en los nuevos registros ya lo llaman matrícula. Tenemos que saber el departamento, la cuenta corriente que mencioné, la ubicación exacta. Ha pasado aquí que ha habido loteamientos superpuestos en algunas situaciones, ha habido mala distribución
muchas veces a un propietario le dicen, sobre todo en los nuevos loteamientos, le dicen, tu lote es este. Viene después de un tiempo y resulta que en vez de instalarse en su lote, se instala 2 o 3 unidades, muchas veces al momento de ocurrir. Yo tuve un caso hace unos años ya, donde justamente se fue el propietario a un banco a solicitar un préstamo y se iba con una hipoteca, y ocurrió que cuando viene el tasador y empieza a verificar, había sido que el lote que a él le correspondía estaba a dos unidades a la derecha y no él. O sea, y ambos propietarios, el del lote que él ocupó, había también después, como ya había encontrado una edificación, ya la había utilizado. Bueno, se tuvo que hacer todo un cambio, pero esto fue otra vez, ven, saltó porque la expertise del evaluador pudo identificar y no cometió el error de decir, sí, esta propiedad es, y resulta que en la práctica no era. Por eso es que ahí es donde entra por eso también los mapas, planos diferenciales. Bueno, siguiendo un poquito, vemos que también la descripción y conteniendo las informaciones hay que describir, por eso que el informe nosotros le llamamos tiene que estar bien establecido, no es un mero informe, el valor es tal, no, tiene que hacer todo un relato, tiene que ir relatando todas las informaciones, relatando cómo hizo el proceso, por eso ya empezamos por solicitante, propietario, objetivo, vamos a ver hasta un poco hasta el final, identificación, descripción. Tiene que colocar los datos de referencia con la fuente. ¿Quién le entregó? Pidió los datos. En caso, vamos a ver también que suele ocurrir que si una propiedad ocupa un 3% más del terreno, a esto se le denomina en la parte catastral las diferencias tolerables, lo que cuando pasa el 3%, ya hay que hacer ya una mensura y esa propiedad, esa parcela pasa a ser, en este caso, del Estado, la municipalidad si es un lote urbano, y hay que comprar a la municipalidad esa parcela. Si está dentro de las tolerancias permitidas, que cada día ahora con el sistema de georreferenciación, cada día son más exactas. Entonces, hay que aclarar siempre las fuentes. Adelante. También los métodos utilizados, la homogenización de datos, los cálculos que se realizan, la determinación del valor, las conclusiones, la fecha de inspección del informe, siempre es potestad, según de esta resolución, del tasador redondear los resultados de su evaluación siempre que no exceda el 1% el valor calculado por encima o por debajo. Luego vienen las conclusiones, la fecha de informe, nombre, firma, registro profesional y los anexos. Podemos avanzar. Bueno, unas breves nomás ya para ir terminando en tiempo. ¿Qué es el título de propiedad? Mi colega Bruno va a hablar de esto.
Pero el título de propiedad se denomina la escritura inscripta en los registros públicos, en donde consta el dueño del propietario. Eso se inscribe en una finca. Cada propiedad tiene lo que se llama el sistema de finca y le llaman carpeta o finquero a todas las anotaciones. Cada anotación que se le va agregando, y hoy en día también ya se le da el nombre de matrícula, sobre todo en el caso de Asunción, en el catastro del interior todavía. Y es al solo efecto, pero esta inscripción en los registros públicos no es obligatoria, salvo que sea para precautelar los derechos de terceros. Se usa mucho, no sé, en otros países, pero acá en Paraguay, los contratos privados de compraventa, que dicen es la obligación de escriturar, pero no se escrituran a tiempo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el segundo registro o registro catastral que lo lleva el Servicio Nacional de Catastro, donde las cuentas, o sea, las propiedades urbanas tienen cuenta corriente catastral y las propiedades rurales tienen padrón, este sí es un registro que debe estar siempre actualizado. Y este registro del Servicio Nacional de Catastro también cuenta con la Carta Orgánica Municipal para todos los municipios, donde los municipios son los que actualizan en cada movimiento que hay en las cuentas corrientes o padrones, y con las técnicas que establece el Servicio Nacional de Catastro, y se basa siempre en los datos técnicos, que para mencionarlas rápidamente, tenemos las coordenadas, los rumbos, las unidades lineales, las unidades de área, los linderos bien establecidos. Se ha hecho mucho esfuerzo y muchas veces vemos que hay todavía padrones que están todavía inscriptos en zonas urbanas, y eso a medida que se vende, pero si la propiedad a veces no se vende, por eso es que muchas veces el Servicio Catastro tiene que actualizarlo, por eso es que podemos encontrarnos, en el caso sobre todo de Paraguay, de que la propiedad del lado tiene un valor mucho más grande desde el punto de vista fiscal y otra propiedad mucho menos. Generalmente las urbanas, las cuentas corriente catastral, tienen unos estándares más altos. Adelante. Bueno, concluyendo, es importante que al momento de realizar, ¿verdad?, la tarea de evaluar, que el profesional siempre solicite, que el profesional se nutra a través del que encomienda, sea propietario, sea como ya habíamos mencionado, los distintos actores que pueden ser los comitentes del evaluador, los documentos y todos los elementos de convicción para realizar con solvencia técnica la determinación del valor del bien, evitando la generación de cualquier tipo de responsabilidad por los datos dominiales sobre las cuales se fundamenta su tarea. Mi colega va a seguir en su exposición, vamos a hablar de la parte de responsabilidad. Muchas gracias por su atención y voy a estar para las preguntas atentos. Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada, señor presidente, quisiera confesarle que me encuentro orgulloso de poder colaborar con este ciclo de conferencias. A mí me va a tocar la parte de explicar los artículos y la ley
que si bien van a ser leyes en Paraguay, se supone que estas provienen de las relaciones humanas jurídicas y que son muy parecidas dentro de nuestro ámbito latino y son consuetudinarias, ¿verdad? Por lo que creo que vamos a tener forma de entendernos entre todos. La responsabilidad legal de los peritos generalmente está encuadrada en el ámbito civil, sin que esto genere un perjuicio de que se encuentren situaciones previstas en los artículos parte perjudicada por una decisión judicial será efectivamente la dañada por el dictamen pericial y deberá demostrar primero la influencia que ha tenido ese dictamen irregularmente ejecutado en la decisión judicial y segundo, que de esa convicción judicial se ha derivado el perjuicio para el presupuesto en el que se dispondrá de una acción de responsabilidad civil o de un resarcimiento del daño o perjuicio. Una sentencia X establece en las siguientes conclusiones, en la línea a la que hemos referido, las facultades de libre apreciación judicial de la prueba pericial no eximen de la responsabilidad del perito que emita un dictamen, que ha de actuar de acuerdo a su leal saber. Y con la diligencia de un buen profesional del oficio de que se trate, sometido, como dijo mi colega antes, a la Lex Artis, que es una ley que regula la ley de los oficios o de las artes, en este caso de los profesionales, que tuvo su nacimiento en Roma con respecto a las regulaciones para los médicos y se extendió a las otras profesiones posteriormente. Ese es uno. Dos, que esa conducta puede derivar en responsabilidad civil en el caso de que haya provocado un error judicial causante del daño cuyo resarcimiento se reclama, sin que el criterio de libre valoración judicial pueda convertirse en un medio eximente de la responsabilidad del perito judicial. Niveles de calidad exigibles a los servicios profesionales. Sí. Es la responsabilidad penal, en la que vamos a analizar a continuación, ya que vimos la Lex Artis, donde vamos a analizar el perito en el desempeño de su función puede incurrir en las siguientes conductas constitutivas de infracción penal. En primer término, es posible apreciar el cohecho en aquellos casos en que una persona, en provecho propio de terceros, solicita o recibe por sí o por persona interpuesta tercera, dádiva o presente, o acepta ofrecimiento o promesa por realizar un acto injusto o una acción u omisión constitutiva de delito, o por abstenerse de realizar un acto que debiera practicar, todo ello en el ejercicio de su cargo siempre. Esta conducta delictiva prevista en los artículos 419 y 421 en el Código Penal paraguayo, para autoridades y funcionarios públicos específicamente, resulta plenamente aplicable a los peritos en la medida que ejercen una función pública, tal y como prevé el artículo 422. Teniendo en cuenta que los peritos son auxiliares de justicia, están nombrados como tal por la Corte Suprema de Justicia, pasan a ser funcionarios. Si bien el juicio se divide en parte actora, parte demandada, jueces, fiscales, el perito pasa a ser un auxiliar, no es parte auxiliar del juicio, no parte del juicio propiamente dicho. Más dudoso parece
exigir al perito responsabilidad penal por infringir los deberes consustanciales a su cargo, cuando sin justa causa se niega a acudir ante el órgano jurisdiccional o cuando posteriormente se niega la realización del dictamen. A este respecto, García González, 1999, estima que la única vía real para exigir responsabilidad penal por estas conductas es considerando que en tales casos el perito ha incurrido en un delito de denegación de auxilio por funcionario público. Esto es a nivel internacional, no nuestro prácticamente. En Paraguay no contamos con sanciones tan graves más que la pérdida de la investidura, vamos a decir, del permiso para ejercer la profesión. Lo que no suscita ninguna duda es la posibilidad de exigirle responsabilidad penal al perito que incurra en alguna de las conductas tipificadas plenamente como falso testimonio. Son hechos punibles contra la prueba testimonial. En el artículo 242, el testimonio falso, el primer inciso, el que formulara un testimonio falso ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. En el inciso 2, y el que actuara culposamente respecto a la falsedad de su testimonio será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. En el primer inciso está expresamente dicho que el que actúa con dolo, con intención, es penado con 10 años, y el que culposamente, sin querer o sin saber, actúa respecto a la falsedad del testimonio, tiene una pena de menores años, que son hasta 2 años o con multa, dependiendo del daño que causó. En el artículo 243, la declaración falsa, en su primer inciso, el que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulará una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años. Y el que lo hiciere en el segundo inciso en forma culposa o culposamente respecto a la falsedad, será penado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o multa. En un caso, en un testimonio falso, en el siguiente, una declaración nada más. De ahí la diferencia en los años de pena. Esto ya es a nivel paraguayo, en una acordada de la Corte Suprema de Justicia, número 658 de fecha 23 del 11 del año 2010, establecen en el artículo 41 establecen las faltas graves para lo que es peritos y auxiliares de justicia. Es incumplir las obligaciones del cargo establecidas en el artículo 178, que vamos a ver más adelante, del Código de Organización Judicial, y en las demás leyes en la acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia. Y en el inciso B, incurrir en negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes. En el incumplimiento de sus deberes o en inobservancia de obligaciones o prohibiciones previstas en la Constitución de la República de Paraguay, las leyes acordadas y resoluciones administrativas judiciales. Ejercer la función de auxiliar de justicia en más de un carácter, en un mismo juicio o en un juicio en el que sea parte, también está penado como falta grave. No se puede ser auxiliar de justicia, por ejemplo, en la partición y en el peritaje, o ser el abogado y ser también el perito al mismo tiempo. No se puede. Está penado por eso. Ofrecer obsequios, propinas, comisiones, magistrados, funcionarios o contratados para realizar, abstenerse de ejecutar con mayor esmero o con retardo cualquier acto inherente a sus funciones. Eso serían a nivel fuera del Paraguay, como llamado como coima, mordida, cohecho. Que también está penado como falta grave para otro tipo de peritos, no precisamente los de evaluación, sino los de carácter contable,
no llevar libros y papeles de contabilidad en forma exigida por las leyes, que también es un auxiliar de justicia como, actuando como perito, ¿verdad? Y cometer hechos punibles dolosos. La reincidencia o la reiteración en la comisión de falta de carácter leve, o sea, si uno tiene reincidencia en faltas leves, puede terminar en una falta grave y perder la matrícula. En el artículo 42 se establecen las faltas leves. Faltar el debido respeto a magistrados, funcionarios, otros profesionales u otras personas en el ejercicio de la profesión, cuando el hecho no constituya una falta grave, ni que no lleguen a los golpes o algún hecho un poco más deleznable. Más bien, serían peleas que se pueden generar dentro de un juicio en el momento de una audiencia y entonces terminan en improperio o algo así. Tiene de incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes o en inobservancia de obligaciones o prohibiciones previstas en la Constitución de la República Nacional, las leyes acordadas y resoluciones administrativas y judiciales cuando el hecho no constituya una falta grave. De ahí vienen las sanciones. En el artículo 43 se establecen las sanciones a las faltas graves. Las faltas graves de perito podrán ser objeto de las siguientes sanciones: la suspensión en el ejercicio de sus funciones y la casación de su matrícula. La suspensión puede ser por meses, 6 meses, 1 año, y la casación es la pérdida total de la potestad para poder ejercer su profesión, ¿verdad? En el caso de las faltas leves, en el artículo 44, las faltas leves de perito podrán ser objeto de las siguientes sanciones: amonestación o llamada a la atención, apercibimiento con constancia en su legajo. La amonestación y la llamada de atención ya van a constar en el legajo. El apercibimiento es una forma más sutil de llamar la atención, pero puede ser un apercibimiento que quede con registro en los legajos del perito. Y la suspensión en ejercicio de sus funciones hasta 6 meses. Lo que plantea mayormente dificultades en la aplicación práctica de este precepto, porque la detección de la falsedad resultará difícil en muchos casos, al requerir a la vez conocimientos técnicos para poder apreciar esa falsedad, que comenzará a partir de la línea que separa lo científico y lo pericialmente opinable. De lo que es insostenible bajo cualquier óptica, es decir, esto nos llevaría al tema de metapericiales y contrainformes, temas del que suelen huir tantos tribunales como los colegios profesionales, ¿verdad? Es muy difícil ver a colegas emitiendo dictámenes en contra de otros colegas, a no ser que sean casos de mucho dinero o juicios muy valiosos, ¿verdad? Se da mucho en lo que en el rubro medicinal, en la medicina, que entre los médicos no se, en caso de negligencia o mala praxis, no emiten dictamen en contra de ellos. Para eso tienen uno en la corte que se encarga de realizar esos informes justamente porque los otros no quieren hacer, ¿verdad? Bueno. Además de ese dictamen insostenible, ha de ser maliciosamente dictado. O sea, el dictamen insostenible se tiene que notar que está hecho maliciosamente, lo que obliga a considerar la posibilidad de que obedezca simplemente a negligencia, poca capacidad o formación, poca pericia del dictaminador, lo cual, y sin perjuicio de la responsabilidad que se pudiera demandar de la jurisdicción civil, excluye la aplicación de lo penal, restringido como en el falso testimonio común a los dictámenes e interpretaciones conscientemente falsos. Cuando no se puede detectar que el dictamen se hizo maliciosamente. Está tan bien hecho que puede haber sido un error o una negligencia en la forma que se hizo, entonces es difícil probar justamente en el artículo 174, los peritos llamados a desempeñar sus funciones deberían estar matriculados si la profesión o arte estuviese reglamentada, lógicamente. Si no hubiese perito titulado, se nombrará persona idónea o práctica. No es nuestro caso,
En nuestro caso sí existe una profesión detrás. Para la concesión de la matrícula de la Corte Suprema de Justicia, deben concurrir las siguientes condiciones: título profesional, mayoría de edad, honorabilidad y buena conducta. La Corte Suprema de Justicia podrá casar la matrícula en los casos y por los mismos procedimientos establecidos en este código para abogados y procuradores. El artículo 176. El nombramiento de los peritos corresponde al juez o tribunal que entienda en la causa o juicio. En este nombramiento intervendrán los litigantes en la forma preceptuada por las leyes procesales. Producido el nombramiento, se aceptará el cargo. Los peritos prestarán juramento de desempeño bien y fielmente dentro del término que la ley lo señala. Son obligaciones de los peritos. 1. Cumplir su misión con puntualidad y diligencia. Ejecutar la operación técnica, el examen o reconocimiento real y directo, siendo posible y con sujeción a los principios y reglas de su ciencia o arte. Ahí es donde entra la lex artis. Formular su dictamen de palabra o por escrito según la importancia del asunto, expresando con claridad las razones que le sirven para fundamentar lo que está explicando. En el artículo 179, los peritos responderán de los daños y perjuicios causados por su negligencia o mal desempeño del cargo, sin perjuicio de su responsabilidad penal en los casos que dijimos de falso testimonio o declaración falsa, ¿verdad? Los peritos propuestos por los litigantes serán pagados por los mismos y los nombrados de oficio recibirán honorario del Estado, debiendo en uno y otro caso ser regulados por el juez, quien podrá asesorarse en la oficina técnica oficial correspondiente y a falta de esta de un profesional. Si los honorarios estuviesen a cargo del Estado, se dará intervención a la Fiscalía General. El Estado quedará exonerado del pago de los honorarios si el vencido en el juicio fuese solvente. O sea, si la parte peligrosa tiene dinero y puede pagarle al perito, está obligado a pagar al perito, que generalmente se da en todos los casos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar para entender cómo funciona un juicio y las partes en la relación jurídica en lo que es catastro, ¿verdad? Los elementos jurídicos de catastro presumen la existencia de una relación jurídica sobre un territorio, donde hay un derecho, hay un territorio y hay una persona que quiere ejercer ese derecho o está pidiendo que ese derecho se le dé. Elementos jurídicos presumen la existencia de una relación jurídica sobre un territorio. Así deben estar presentes los tres elementos de toda relación jurídica: sujeto, objeto y causa. Sujeto, agente, perito profesional para materializar los lindes, el objeto, que es la organización pública para brindar seguridad del tráfico. El tráfico no es de los autos, es el tráfico de la transferencia de los bienes. Y el derecho, en el derecho serían los notarios y jueces y tribunales para acceder y o conocer. El sujeto, el titular registral del inmueble, el sujeto del derecho real, así la persona física o jurídica, o quien el orden jurídico le asigna o reconoce la calidad de propietario, o quien dispone de un derecho real sobre el inmueble. El titular civil del derecho de propiedad sobre un bien registrable es el titular registral único que ha cumplido los requisitos sociales para el ejercicio del derecho frente a otros o a todos. Es la exclusividad del dominio. Es quien cuenta con el derecho legal de exigir el reconocimiento pleno de la cosa, adquiere una posición jurídica relevante ante quien perturbe su derecho y obtiene el amparo de la justicia de una manera rápida y eficaz. En los casos. El objeto, ya hablamos del sujeto, ahora hablamos del objeto. El objeto de la relación jurídica se traduce en la materia sobre la cual recaen los derechos y obligaciones sociales. Y en este caso, el bien jurídico protegido es el inmueble, en nuestro caso. El derecho, que es la otra parte.
el vínculo que se da a favor del sujeto que surge de la relación jurídica y que lo coloca en calidad de sujeto activo frente a otro tercero. Facultad de disposición: existe un sujeto como titular de un derecho subjetivo, quien está dotado de la facultad de exigir, para exigir cumplimiento de un deber que viene impuesto por una norma de derecho. La vinculación que atañe al objeto, al derecho y a los sujetos de la misma, que ya se aplica al todo. Ahí ya se juntan los tres. Un sujeto como titular de derecho sería en un derecho real, justamente. ¿Quién está dotado de esa facultad para poder exigir? Se llama derecho real a la relación directa e inmediata que se crea entre el propietario y la cosa. Por ejemplo, el titular registral de un bien inmueble tiene la facultad legal de exigir que todo el resto de la sociedad, que sería el sujeto pasivo, se lo respete en ese derecho. Por lo que todos los integrantes de la sociedad tienen en este caso la obligación de no turbar su derecho de disfrutar del uso y el goce de la cosa, ¿verdad? O de la posesión, que se traduce en no molestar al titular. Así es el dominio sobre la cosa inmueble, que se ejerce plenamente y sin necesidad de intermediario alguno. Eso es un derecho real. En los derechos reales, su titular va a satisfacer inmediata y directamente su interés mediante el ejercicio de los poderes que el mismo tiene sobre la cosa. No va a necesitar cooperación de nadie, ni va a existir nadie obligado a realizar una prestación a favor del mismo. También la doctrina clásica entiende que el derecho real tiene un carácter absoluto, pudiendo poner erga omnes, que se puede entender que es contra todos los hombres. Reglas del avalúo. Dicha regla establece el método de avalúo dentro del sistema de catastro. Factores a tener en cuenta: coeficientes aplicables, y cuya tabla de cálculos permite al propietario conocer directamente el alcance del valor atribuido sobre sus datos y el gravamen que pesa sobre su inmueble, lo cual posibilita al titular solicitar la rectificación del avalúo cuando no coincidan con los mismos atributos de su inmueble una vez notificado. O sea, tiene que darse la notificación para que el propietario pueda exigir la rectificación del avalúo que figura en catastro. Ahora pasaremos a hablar del título, como había dicho mi colega. Cabe analizar en sus dos versiones: como causa que origina el derecho o como instrumento que exterioriza la voluntad de las partes en relación a un acto o contrato jurídico que crea o modifica un derecho real. Por su parte, la llamada escritura pública o traslativa de dominio, que es lo que hablamos del tránsito, de la transferencia, o título de propiedad, es el instrumento que se formaliza ante notario y en él se hace constar quién es el titular de la finca, cómo accedió a su propiedad, herencia, donación, compra-venta, permuta, etc. Así como la superficie y linderos del terreno. Junto a la descripción de la finca se suele adjuntar un sello denominado cajetín o cliché, en el que constan el tomo, libro, página, número de finca, además la inscripción, la fecha en la que se hizo el último movimiento. Este último dato es el que avala la inscripción en el registro de propiedad. Hasta aquí llega mi disertación. Espero les haya servido y quedo a la espera de las preguntas correspondientes. Muy buenas noches a todos. ¿Me están escuchando? Hola, hola, ¿me están escuchando? Gracias. Muy buenas noches a todos. Es una alegría enorme
estar hoy aquí con esta primera conferencia virtual, la primera de varias de ellas, y es un honor leer en el chat la presencia de colegas evaluadores de toda América. He visto gente de Bolivia, Chile, Venezuela, Chilenzuela también, como dijo uno de los participantes, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, México, República Dominicana, Costa Rica, Chile. He visto al presidente de ITADO, el amigo José Alberto. Realmente muy emocionado del apoyo que estamos recibiendo de todas las asociaciones de evaluación de Panamérica. Y esto demuestra una vez más que la UPAP está unida y que cada uno de sus componentes tienen un norte único que está regido por las directivas de la UPAP. Me embarga mucha emoción, así que no me salen las palabras. Voy a pasar directamente a algunas de las preguntas que hicieron los participantes. Ahí va la primera pregunta. Fran Nicolás Olivares Ramírez. El Código Procesal permite el dictamen de parte por encima del dictamen pericial. Perdón, quise decir que el dictamen pericial es menos justo que el dictamen de parte. A ver, Emanuel o Bruno, ¿quién le va a responder al colega Fran Nicolás Olivares? El dictamen de parte estamos suponiendo que es sin ser perito, que es un evaluador, pero no es perito. Suponemos eso. Si es así, tiene que ser perito para que el juez tenga consideración sobre el dictamen. No sé si está de acuerdo mi colega. Y también ampliar que cuando hay tres peritos, los peritos de parte y el perito, la pericia debe ser realizada o conjuntamente o por separado y presentan sus informes. El artículo 356 del Código Procesal Civil dice: los peritos podrán practicar diligencias por separado. Podrá también el juez ordenar a petición de parte o de oficio que los peritos actúen unidos, siempre que las circunstancias. Y cuando la prueba se debe realizar en solo acto, las partes y los letrados podrán asistir y hacer sus observaciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos pasen a deliberar. O sea, hay un tiempo donde los peritos de parte, o sea, los peritos nombrados, pueden ser tres, como había dicho, uno por cada parte y un perito nombrado por el juzgado. Estos peritos pueden hacerlo por separado y cada uno presenta y esto después lo considera el juez. También el juez, como dice esta norma, lo puede pedir que se hagan en un solo acto juntos, y ahí es donde las partes también, los defensores, pueden entrar, dar sus opiniones, salir, y después los peritos presentan su informe final al juez. Muchas gracias, Manuel. Lilian Sanabria. ¿Cuál es la responsabilidad legal del tasador en caso que no se cuente con un plano manzanero en el caso de inmuebles urbanos? ¿Se puede proseguir con la evaluación o no? ¿O se debe exigir primeramente su regularización ante las instituciones pertinentes? Muy bien, voy a contestar y después voy a dar la oportunidad a mi colega que también lo haga.
Normalmente cuando no se tienen, por eso lo ideal es que se solicite, o sea, que dentro de la pertinencia del evaluador tiene que tratar de solicitar todos los elementos de convicción. Si no se los entrega, él tiene que demostrar en su informe de que él solicitó y poder probar en defensa de él que no ha recibido, que no, o sea, que no se lo ha entregado, que no ha contado con un determinado. Forma parte de cómo va redactando después el informe, pero tiene que tener pruebas. Él tuvo que haber exigido, urgido, y si no, muy bien, llegó el momento de hacerlo, lo hace y pone las observaciones. Muy bien, con respecto a la segunda parte, a veces las cuestiones no son tan graves, son de forma que eso se puede ir subsanando. Muchas veces, por dar un ejemplo, en un informe a un banco, el banco le puede decir, mire, señor, antes de proseguir, usted va a tener que completar estos datos que el evaluador, las observaciones del evaluador, por eso va a depender de las instituciones. O si es algo grande, como por ejemplo ir y encontrar que hay una dimensión mucho más grande que supera, como dijimos, parámetros del 1, 3% en adelante, ahí hay que hacer la observación de que se debe realizar una mensura y a lo mejor solo la parte, por eso vamos a ver qué opina, pero en mi parte yo pararía porque ahí sí hay un grave elemento en los vecinos que a lo mejor pueden tener, como se llama, pueden ser perjudicados por ese excedente que se está ocupando si no es un fiscal. Bruno, no sé tu opinión. Yo considero que a partir del título y la ubicación in situ, que eso sí o sí se debe hacer. Así como usted dijo, se puede corroborar las dimensiones, lugares si coinciden con los datos que se presentan en el titular, ¿verdad? De inscripción. Ahí figura ya catastro, finca, tenés registro público y falta nada más la constatación visual de lo que es el terreno o la propiedad que se va a tasar, ¿verdad? Si no se puede ubicar o si los vecinos no reconocen, eso se debería de llegar a una confirmación antes de elevar a un dictamen. Otra pregunta. Carlos Zamudio, de Panamá. Si al momento de realizar la evaluación el propietario de la finca no entrega la información suficiente para ubicar el inmueble, ¿qué debe hacer el tasador? Debe hacer costares. Es por eso que es muy importante, debe hacer costar, porque ese va a ser el elemento, y vuelvo a decir, urgir para que se presente eso para poder realizar. Puede suspender el proceso hasta tanto pueda tener, porque hay elementos, en este caso, sustanciales que pueden variar su dictamen. Permiso, doctor. Eso se da mucho en los juicios controversiales de las tasaciones para juicios de sucesión o otros donde la controversia genera conflicto entre las partes y pierden el documento o no entregan o esconden. Por eso siempre hay forma de llegar a algunas informaciones. Si el pedido es judicial, digo, si es a pedido de parte, no creo que se pueda hacer mucho, pero si es judicial, a fin de actuar como un verdadero auxiliar de justicia, hay forma de conseguir información a nivel de catastro contando con lo que debería de figurar en el expediente, cuenta corriente catastral, finquero, padrón, y llegar a la ubicación de la propiedad como para poder colaborar con el juez para que llegue a una decisión exacta. El amigo Luis Fernando Restrepo, de Colombia.
veo que el perito, en Colombia, el perito es responsable de su dictamen e incluso de infracción penal, lo que resulta no menos que lógico y razonable. Eso es en materia legal, pero en materia disciplinaria al interior de la BIP, ¿cómo se establecen las responsabilidades? Bueno, parece que yo voy a tener que responder esa pregunta a la luz de lo que establece el Estatuto de la BIP. El Estatuto de la BIP establece las sanciones a que puede estar sometido el socio de la BIP en caso de algún mal desempeño de sus funciones, pero están establecidas claramente los procedimientos y así también se establece un tribunal de conducta que es el encargado de llevar adelante las investigaciones, pero el socio también tiene los plazos para hacer el descargo correspondiente. Al respecto, a lo mejor me pueden ayudar Manuel y Bruno, ¿qué dice nuestro Código Civil al respecto? En general, ¿verdad? En los casos de los sumarios. Y así mismo, mi querido Luis Fernando, gracias por el saludo. Es responsable por su dictamen a nivel penal solamente en los casos de testimonio falso o declaración falsa, que sean expresamente corroborables, ¿verdad? Que es lo difícil para llegar a eso. En el caso de organización judicial, del Código de Organización Judicial de la Corte Suprema de Justicia, establece las faltas graves y leves que no tienen más consecuencias que civiles y sanciones de palabra o llamada de atención. Por eso es que es muy necesario. Acá en Paraguay todavía no tenemos una ley de colegiación profesional, porque al existir una ley de colegiación profesional van a ser los pares los que a través de justamente los estatutos del colegio y de las instituciones que intervengan, son los que van a ir, como se llama, los pares van a poder aplicar sanciones. Hasta el momento eso es muy limitado. Esperemos que pronto podamos tener una ley de colegiación profesional. Todavía hemos tenido 2 intentos y han salido las leyes y han sido vetadas. Hay todavía una reticencia, sobre todo acá en Paraguay, no sé, en otros países, yo sé que otros la colegiación profesional está avanzando de muy buena manera, porque es la única manera que los pares puedan aplicar las sanciones, o sea, poder juzgar. Siempre, sobre todo en el gremio médico, dicen, no queremos que un juez que no conozca de medicina. Bueno, acá se da un poco la misma respuesta. El amigo José Urdaneta Morán de Venezuela pregunta, ¿puede ser perito designado por un tribunal o la Corte Suprema de Justicia una persona no profesional demostrada en evaluación? Doctor, creo que vamos a estar de acuerdo. No, la ley establece bien claramente que solamente los que sean de profesiones que exijan, o si no existe una profesión que cubra ese perito, o sea, esa categoría de perito, debe ser idóneo. En mi caso, por ejemplo, hice varios cursos. Yo soy abogado, no soy ingeniero, pero en mi caso hice varios cursos que me pudieron acreditar como idoneidad en la Corte Suprema de Justicia y me otorgaron la matrícula de perito. En el Manuel. mismo sentido, en el mismo sentido. Si hay una profesión reglamentada, si forma parte, justamente, se elige siempre
solamente en casos de excepción, en lugares, vamos a poner en el interior del que no haya, entonces ahí se busca la persona idónea, dice el Código Procesal. Por eso es que es importante ir cada día capacitando y hoy en día tener justamente la profesionalización de cada una de las actividades y en especial esta tan noble como es la evaluación de peritaje. Algunos saludos. Agradecemos a José Alberto Vera por felicitar a la VIP por el emprendimiento, por el evento, muy buena organización. Al amigo Quique Bosch de la Argentina, también muchas gracias por sus palabras de apoyo. Atilio Perazo, cuando encontramos mayor superficie de terreno respecto al título de propiedad, porque el propietario ganó terreno al río por relleno sanitario y en dicha superficie existen mejoras, ¿qué procedimiento corresponde para legalizar esta superficie excedente? ¿Qué debe informar el tasador? Bueno, en primer lugar, la sección es una de las maneras de adquirir la propiedad, pero como dice el código, nuestro código civil, los ríos, los cauces de los ríos pertenecen al Estado. Lo que siempre se hace es que cuando se va ganando, se encuentra esta situación, hay que hacer la mensura, hay que solicitar a la autoridad que corresponda, si es urbana, como el caso, por ejemplo, de Asunción, que linda con el río para la bahía, el río Paraguay, en su costanera norte, su costanera sur. Por ejemplo, el ejemplo que hay es que muchas veces ahí hubo un complejo particular que fue haciendo obras de refulado y fue canjeando por obras con la municipalidad. La municipalidad vendió el terreno ganado al río. En este caso fue pagado por obras. Existen después las obras que las hace el Estado y las adjudica, como el tema de la costanera, las obras que se están haciendo en la costanera norte, los de esos refulados lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas de la municipalidad, en lo que se llama la franja costera, y en ese caso ellos son los que van titulando el terreno que se ganó al río. Muy bien, sobre ¿qué debe hacer el tasador? El tasador va a tasar la propiedad, pero tiene que hacer observar que la propiedad cuenta con más terreno y que se deben hacer las medidas pertinentes para poder adquirirlas, como hemos estado viendo. Carlos Beiser, de Venezuela. En Paraguay también existen sanciones penales para los contadores públicos y abogados que actúan en los litigios. No entendí bien la pregunta, Ingenio. En Paraguay también existen sanciones penales para los contadores públicos y abogados que actúan en los litigios. Y siempre están regidos por la Lex Artis, ingeniero. Ellos, o sea, todos los profesionales estamos regidos por esa ley.
Y en lo penal estamos básicamente mandados por lo que es, hablamos de del falso testimonio y la declaración falsa, ¿verdad? O hay ya causas penales más graves como la producción de documentos no auténticos, usurpación de cargos públicos, hacerse pasar por empleados públicos. En este caso creo que hay uno de los participantes que preguntó sobre qué pasa, cuál es la pena para una persona que ejerce la profesión de cazador sin serlo. Y es lo mismo que la usurpación de los cargos públicos, ¿verdad? Tienen sus penas penales. Idem. Blas Pesolani, ¿cuál es la responsabilidad del tasador cuando existe una duplicación de título? Revisar la fecha, supongo, de cada uno de los títulos. ¿Perdón? Manuel. Justamente como dijo el colega Bruno, sí, la regla es que el primer título inscrito es el que vale sobre el segundo, y sobre todo también hay que tener en cuenta el tema de la posesión. Por eso es que el tasador va a hacer notar y después se tienen que tomar las medidas necesarias para el tema de la nulidad, solicitar la nulidad de título por aquel que no. Generalmente siempre va por la primera inscripción la que tiene validez. Atilio Perazo, en el contrato de compra-venta, cuando la venta del inmueble fuera a suma global y no por precio por metro cuadrado por hectárea, ¿cuál es la tolerancia que permite el Código Civil paraguayo o que establecen las municipalidades? ¿Y qué debe informar el tasador en este caso? Bueno, en primer lugar, a ver un poco para... ¿Me podés volver a repetir, ingeniero? En el contrato de compra-venta, cuando la venta del inmueble fuera una suma global y no precio por metro cuadrado por hectárea, ¿el Código Civil paraguayo establece alguna tolerancia al respecto? ¿Cómo es esa tolerancia? Los municipios también tienen esa tolerancia. ¿Qué debe informar el tasador en este caso? Bueno, acá la cuestión es que la propiedad, por eso decíamos, nosotros tenemos un registro catastral que es el que tiene, y lo ideal es que esté actualizado el catastro, las dimensiones. Cuando una propiedad, una heredad, se vende con las dimensiones ya registrables, por más que no se aclare el metro cuadrado, estoy comprando lo registrado, no aquellos excedentes que pudiera. Yo voy y compro por un monto global, a mí me dicen un número cerrado
lo compro y estoy comprando ahora. Si después encuentro mayor superficie, ahí entonces tengo que hacer el proceso de la mensura y ahí la tolerancia es 3%. Por otro lado, me disculpa, doctor, si es que creo entender que lo que ellos quieren dejar constar es la diferencia de valor, habiendo un valor de mercado, hasta cuánto por ciento más se puede pedir sin entrar en lo que es dolo, error o ignorancia del comprador al momento de realizar la venta. Yo no tengo ahora mano, no estuve buscando, pero existe un porcentaje por el cual se puede incurrir en esa ley, en donde el comprador, luego de haber constatado que había sido, le vendieron por mucho el doble del valor que tendría que tener, puede solicitar la restitución o la devolución del dinero en correspondencia, alegando dolo, error o ignorancia. No sé si estoy equivocado. No, está bien. Está bien. Pero para eso entra la teoría de la lesión. Tiene que haber un gran daño patrimonial basado en la inexperiencia, la ligereza, ¿verdad?, de la persona que está contratando. Entonces ahí sí, dentro de los 2 años, se puede rescindir el contrato o pedir la adecuación adecuada al precio. Por eso ahí se aplica la teoría de la lesión. Disculpen, yo a lo mejor no lo entendí desde ese punto, pero ahora ya lo aclaramos. En realidad quedan muchísimas preguntas todavía, pero vamos a elegir las 2 últimas. Ernesto Ibáñez, de Bolivia. ¿Cuánto tiempo de vigencia tienen los resultados de un dictamen de tasación según las leyes o normativas? No hay normalmente uno suele tener una tasación, todo depende de los cambios que puedan ir dando. Acá, por ejemplo, se ha dado, por ejemplo, en la parte urbana, en Asunción, por ejemplo, algunos fenómenos constructivos, por ejemplo, Avenida Santa Teresa, que de repente han empezado a construirse una cantidad no usual para nuestro coso en una avenida, y esa avenida, por ejemplo, en pocos meses ha triplicado el valor del terreno en ese lugar. A veces en lugares donde el uso de suelo, la municipalidad a través, ¿verdad?, el coeficiente de edificabilidad de los edificios, van cambiando o de repente se cierran, porque por ejemplo hubo un caso muy notable hace 2 años sobre la avenida Primer Presidente, que también la municipalidad había autorizado un montón de obras nuevas de edificios en altura. Los vecinos, a través de las herramientas necesarias y legales, consiguieron cambiar la ordenanza y ahí el precio otra vez de la propiedad bajó un montón. Por eso todo va a depender un poco del mercado. Y la última pregunta, Fernando, sobre su respuesta de la propiedad que ganó terreno al río. ¿Acaso el tasador no tiene que tasar la finca, ya que se ocupa más superficie de lo que dice el título? Esta sería una situación de hecho y no de derecho. Sí, si el objeto de la tasación es tasar, pero ¿quién tasa? Por eso hay que ver un poco las normas. Normalmente en materia administrativa, el Estado pone sus reglas y establece y dice
es el que establece. Claro, una vez tasada, una vez comprada, voy a hacer una tasación general, entonces estoy haciendo las tasaciones ya de una propiedad a la cual se ha adherido, porque muchas veces ahí es donde se ha anexado ese terreno ganado al mío. Permiso, doctor. En un caso que tuve así, se establecía como lindero el río, y el río corrió y por accesión tuvo una considerable porción de tierra más. Y en la única diferencia que figuraba en el título era los metros cuadrados que le correspondían. Y que en un juicio que por accesión él pudo adjudicarse y correspondiente a lo que decía la municipalidad en ese momento, pagar los cánones que le exigían, ¿verdad? Pero no tiene, si uno va a ser tasador de la finca es una cosa, y si es contratado para tasar el excedente es otra cosa. Muy bien, con esto vamos a ir cerrando esta primera conferencia. Quisiera agradecer, antes de pasar la palabra al presidente de la UPAP, don Armando Escalante, la presencia de Eduardo Rodman, secretario de UPAP, la presencia de Luciano Ventura, vicepresidente de IVAPE Brasil, la presencia de realmente hay tanta gente que uno tiene miedo, del profesor Radegás, que ha sido uno de los grandes formadores de los tasadores paraguayos, habiendo participado de numerosas jornadas de capacitación desde el año 2000. En realidad, tantos nombres que uno puede correr el riesgo de olvidarse de algunos y que se enojen con nosotros. Muchas gracias a todos, muy contento de vuestra presencia, de vuestro respaldo, y le cedo la palabra al amigo presidente de OPAP, don Armando Escalante, para que cierre esta primera conferencia virtual organizada por la APIP. Muchas gracias, señor presidente de APIP, Daniel. Quiero comentarles brevísimamente algunas observaciones sobre lo que hemos escuchado. Y primero, ese gran esfuerzo de APIP para divulgar, comentar y hacer saber a nosotros los evaluadores de Panamérica la importancia de las cuestiones legales, conocer las implicaciones de nuestro actuar profesional. Segundo, la importancia también de la correcta apreciación, que no solamente tiene que ver con la cuestión técnica, sino, por supuesto, con el conocimiento legal suficiente y adecuado para emitir un dictamen de evaluación profesional apegado a las leyes. Se comentaba hace brevemente, Manuel, que la importancia de la colegiación profesional en los países en los que mejor desarrollo ha tenido la actividad profesional, ya no solamente me refiero a la evaluación, sino a la actividad profesional, son aquellos en los que la colegiación profesional entre pares, ¿verdad?, califican eventualmente el quehacer ético, profesional, adecuado de sus miembros. Y como última reflexión, se comenta que habemos muchos evaluadores en América. Y en el último estudio que hicimos en UPAP, de la mayoría conocido, pues resulta ser que tenemos una densidad de aproximadamente, en promedio, de 9 evaluadores por cada 100,000 habitantes, con un máximo de 21 y un mínimo de menos de un evaluador por cada 100,000 habitantes. Pero bueno, aquí el tema es que lo que nosotros debemos de hacer es precisamente
hacer valer nuestro valor. Y creo que esta frase, en buena medida, nos ayuda a definir correctamente la importancia de nuestro quehacer profesional, hacer valer nuestro valor. Y bueno, Daniel va a cerrar y yo solamente los invitaré a la próxima conferencia. ¿Vas a hacer la invitación en guaraní, Armando? Bueno, me voy a aventurar. Adelante. Es, Adelante, Armando. pero, Puedes cerrar el evento. gracias. Muy amable. Bueno, tengo que leerlo porque es un poco complicado para mí. Ojaró, Huaité, Yeitá, Ambué, Ñerandu, Oquitoba, Araputei, 12, Yacipoteime. Esto quiere decir, o trato de querer decir, los esperamos de nuevo en la próxima conferencia del viernes 12 de junio. En portugués, el segundo idioma oficial de UPAP, esperamos vocês novamente na próxima conferencia, na sexta-feira, 12 de junio. Y por supuesto en inglés, we're waiting for you again at the next conference on Friday, 12 June. Estimados colegas y amigos, solidaridad y ánimo y muchas felicidades al PIB. Hasta la próxima.